Soy Carmen Ayuso, jefe de Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Entré en este hospital, en la Fundación, hace 4 décadas como residente de genética. Soy Borja Ibáñez, cardiólogo investigador en la Fundación Jiménez Díaz. Me incorporé en el año 2000, cuando empecé la residencia. He tenido algún periodo que he estado fuera, pero he vuelto a la institución y mi principal actividad es compaginar la clínica con la investigación dentro de la institución. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Futuro de nuestra historia. Buenos días, Borja. Me encanta que estemos aquí departiendo este rato y hablando un poco de nuestra trayectoria profesional y de nuestros recuerdos personales vinculados a la Fundación. Yo, cuando entro en este aula magna, me acuerdo de algunas primeras sesiones siendo residente desde el atril, que ahora nos han cambiado, y lo nerviosa que estaba, lo que me imponía, pero también las ganas con las que venía aquí a hablar en público. No sé tú qué recuerdos tienes de cuando entraste en la Fundación Jiménez Díaz. Pues ¿Te yo acuerdas? algunos recuerdos, sí, me acuerdo como si fuese ayer. Yo soy una generación un poco de transición, ¿no? Entre la generación más clásica, antes de los años 2000, que era mucho más cercano. Estas sesiones que había aquí era un método muy clásico, luego ya ha evolucionado, pero lo que es impresionante es que el aula sigue siendo bastante parecida como era entonces. Me acuerdo que a mí me llamaba muchísimo la atención los ceniceros que había ahí, que hace muchísimos años, cuando no se sabía siquiera que era perjudicial fumar, supongo que por eso estarían, y aunque obviamente ahora no se puede fumar, pero se mantienen los ceniceros. Y aquí, pues igual que todos los residentes de hace muchos años, las primeras sesiones aquí, los nervios, también conocer la investigación y luego poder hacer repasar esto contigo para mí es especial porque, bueno, pues como iremos hablando, pero tú has sido una persona muy importante para que pudiera yo hacer una carrera clínica investigadora. Bueno, te agradezco las palabras, pero en realidad ha sido todo mérito tuyo. Es verdad que estamos en un ecosistema muy particular, porque este hospital, al menos cuando yo llegué, 20 años antes que tú, enseguida fui recibida con mucho cariño, pero también con mucho rigor y mucho respeto. Y yo, que venía con la intención de hacer carrera asistencial, pero también investigadora, para mí eso era básico y fundamental y por eso elegí este centro, es verdad que aquí enseguida noté mucho ánimo, mucho apoyo y también a veces un poco de disciplina para poder combinar las dos cosas, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar al que fue mi mentor, al profesor Andrés Sánchez Cascos, que por cierto era cardiólogo, que recuerdo que todos los días nos espabilaba con esta frase: prioritario, tesis y tesinas. Y entonces, claro, una residente que venía a aprender una especialidad, escuchar aquello le recordaba que era importantísimo, tan importante como ver a los pacientes, el dedicar un tiempo a la reflexión intelectual, al análisis de los datos y a extraer conclusiones que permitieran ir cambiando las cosas, ¿no? Así que sí, yo coincido contigo. Para mí también el haberte conocido ha sido muy importante, Borja, porque el ver plasmado en una persona brillante, con una carrera por delante tan importante como la que luego has realizado tú, pues es una ilusión enorme, porque es saber que el futuro va a continuar, incluso que va a ser mejor. Así que la gratitud es mía. Te agradezco mucho que estuvieras ahí, que te animaras a hacer todo lo que has hecho y sobre todo, que hayas vuelto a esta casa, que nos permitas poder aprovecharnos de ese conocimiento, que es lo que queremos todos de los científicos. Así que muchas gracias. Para mí la historia con la Fundación Jiménez Díaz, a mí lo primero que me parece impresionante es que el espíritu de don Carlos, que todos los que somos conchitos siempre lo hemos tenido muy claro, con todos los cambios que ha tenido el hospital, la incorporación de ahora Quirón Salud, que con todos los cambios y la modernización que ha habido, que sigue manteniendo vivo el espíritu de don Carlos, algo que me parece a mí impresionante. Yo vine aquí a hacer la residencia no porque quisiera hacer investigación y compaginarlo con la clínica. La investigación me apasionaba en la carrera, pero nunca tuve claro que se pudiera combinar con la clínica y elegí la Fundación Jiménez Díaz es uno de los hospitales más importantes en las especialidades y en particular cardiología. Vine aquí y muy rápido ya me imbuí o me impregné del espíritu de don Carlos. También tuve la suerte de tener al primer mentor que tuve, que es Jerónimo Farré,
que como cardiólogo es excepcional y como formador de residentes también único, una persona muy dura, pero yo creo que tiene esa idiosincrasia, y muy pronto enseguida ya me di cuenta que era muy importante pues, el combinar la asistencia con la docencia y con la investigación. Y muy pronto, en los primeros años, ya me di cuenta que quería compaginarlo, y gracias a haber pasado por aquí es por lo que he podido hacer esta carrera clínica investigadora. Si hubiera hecho la residencia a lo mejor en otro centro, nunca se sabe, pero a lo mejor nunca hubiera sido un clínico investigador. Pues creo que acertaste en la elección. Yo hago esa reflexión también muchas veces. Pienso, si ahora tuviera que elegir una profesión o una línea en mi vida, ¿qué elegiría? Y siempre llego a la misma conclusión, que me gustaría ser médico otra vez, que me gustaría ser médico investigador, médico investigadora en este caso, y que me gustaría desarrollar mi profesión aquí. Así que el tener esa sensación de que estamos haciendo lo que nos gusta creo que es muy importante, porque si uno no se apasiona con lo que hace, es muy difícil que lo haga bien, es muy difícil que deje algún pozo, algún legado en los demás. Antes hablabas de don Carlos Jiménez Díaz. Yo no tuve la suerte de conocerle, pero conocí a muchos de sus discípulos, a don Eloy, y recuerdo cuando era residente, estaba rotando por medicina interna, que él nos visitaba una vez a la semana, le planteábamos los casos más difíciles, y él, que era una persona muy introvertida pero muy sabia, siempre hacía alguna observación y alguna indicación que era de grandísima utilidad para los pacientes. Así que es verdad que aquí todos recibíamos un poco el pozo de la historia. Y a mi modo de ver, lo del espíritu de don Carlos, que a veces lo decíamos un poco de broma, lo tengo que decir, pero en el fondo todos nos lo creíamos, todos sabíamos que aquí había un legado intelectual y que don Carlos había sido un visionario. Fue quien trató de incorporar el sistema de especialidad con la residencia. Fue quien en los años 50 en España consiguió que hubiera laboratorios experimentales dentro de un hospital y un animalario, que hoy en día es una realidad. Pero cuando yo se lo cuento a muchas personas que han vivido en aquella época, pues después de la guerra civil, en un vacío intelectual, en un vacío de apertura al exterior, tener este oasis de conocimiento, de interés por lo experimental, por lo básico, era una cosa extraordinaria. Y ese legado y esa capacidad visionaria de don Carlos, yo creo que es lo que hemos heredado, y a veces pues a mí me sobrecoge, porque pienso que ¿qué haría don Carlos en esta situación? ¿Estaría contento con lo que estamos haciendo? La respuesta es casi siempre sí. Sí, a mí me parece, siempre ha sido fascinante que todos hablábamos de don Carlos como si lo hubiéramos conocido. Obviamente yo tampoco le conocí, pero desde muy pequeñitos ya el espíritu de don Carlos era alguien que siguiera estando en el hospital. Y a mí lo que me parece también apasionante es que esa visión que él tenía, que fue absolutamente visionario, que se mantenga. Y de hecho yo lo viví muy vividamente durante la residencia. Pude compaginarlo con la investigación, obviamente con un esfuerzo muy importante, porque lo primero es formarte como cardiólogo en mi caso, pero luego después en esa transición que tuve, ya cuando decidí que quería formarme en investigación, quería estar un tiempo fuera, no sabía que iba a luego volver para poder compaginarlo, aunque siempre me decíais que el objetivo a largo plazo era que volviera, y cómo me ayudasteis y me empujasteis para poder salir fuera, formarme, y que pudiera realmente completar esta formación que tenía que seguir en el camino. Me acuerdo que tú estuviste muy implicada, también la Fundación Conchita Rábago, que es otro de los grandes legados que tenemos en el hospital, y poder no solamente ayudarme a que pudiera salir, sino también estarme apoyando durante todo el tiempo que estuve fuera. No siempre fue fácil y tuve muchas cosas que fueron complicadas, pero siempre estabais allí hablando contigo, hablaba también con Jerónimo, con Marta, con Rosa Rábago y con la Fundación Conchita Rábago, y ese sentir que seguía siendo parte del hospital y de la Fundación Jiménez Díaz, a mí me parecía algo que me daba mucho confort. Me alegra muchísimo oírte decir eso. Yo creo que tenemos que ser capaces de descubrir el talento allá donde esté. A veces el talento empieza a asomar en unos momentos muy iniciales de la carrera profesional y no siempre es muy patente. Pero cuando era tan evidente y tan claro como en tu caso, yo creo que estábamos obligados a ayudarte, porque era una inversión de futuro. No hicimos nada con tanta generosidad. En realidad lo que estábamos haciendo era intentar ayudarte, porque sabíamos que aquello que hiciéramos
iba a volver, iba a retornar en beneficio para nosotros. Pero es muy importante el poder ayudar a las personas que están iniciando su carrera investigadora. En estos momentos es difícil el poder ejercitar esa función, porque la sociedad nos ofrece gran diversidad de situaciones que nos permiten combinar la profesión, la vida personal, el ocio, etc. Entonces, la carrera investigadora es muy exigente. La carrera investigadora en un perfil clínico es doblemente exigente. Por tanto, cuando uno ve a alguien que tiene la capacidad y que tiene la voluntad de hacer eso, estamos obligados a protegerlo y a favorecerlo y a impulsarlo. Así que yo creo que en tu caso no se hizo nada que no fuera obvio y necesario el hacer. Me gusta mucho el poder tener esta conversación contigo, el que quede un testimonio de esta conversación para estimular las vocaciones en las personas más jóvenes, porque es un camino duro, pero también es un camino muy gratificante. Uno obtiene una recompensa personal íntima, que es el conocimiento. A veces también, si se tiene suerte, se obtiene la recompensa de los demás, el reconocimiento. Y por último, si además lo que se está haciendo se traslada para beneficiar la vida de las personas, la salud de las personas, pues entonces ya la recompensa es enorme. Por eso yo creo que con esos tres aspectos de la vida científica me gustaría trasladarlo a la opinión general, a los compañeros que están ahora empezando, para que no se desanimen, para que si tienen ganas vayan a pedir ayuda o simplemente a plantear sus deseos y sus voluntades, porque yo espero que les podamos ayudar. Creo que esto es muy importante. El testimonio tuyo es una luz que nos ilumina, un faro que nos ilumina a todos para que podamos poder seguir ayudando a la gente más joven. Así que gracias otra vez. Esto es muy importante, como comentas, aunque hoy en día es muy complicado compaginar la vida personal con la profesional y demás, pero sigue habiendo muchísimos jóvenes que tienen muchísimo talento. En España tenemos la suerte de tener mucho talento y nuestra misión es poder identificar a aquellos que realmente pueden tener una carrera clínico-investigadora y realmente para estos, que como dices, el trabajo clínico-investigador 2 más 2 aquí no son 4, son 6 o 7, pero realmente la recompensa que tiene un médico investigador es tan grande que esa pasión hace que pueda hacer un esfuerzo enorme y que realmente sea su forma de vida. O sea, que compaginar la vida personal con la profesional, muchas veces también entre las dos está también la pasión por la investigación. Por la investigación no solamente son 8 horas en el trabajo, sino que estás continuamente pensando y esto puede beneficiar a los pacientes y vamos a hacer y estamos haciendo este proyecto y siguen saliendo talentos. Conoces tú muchos, pero en el campo de la cardiología hemos tenido algunos ya después de mí que han seguido una carrera, que se han ido también fuera, que están formando y que incluso luego han vuelto y que lo compaginan. O sea, que siguen saliendo muchos talentos y nuestra misión es poder seguir transmitiendo y en mi caso, que estaría un poco entre medias, pues poder hacer todo lo que hicisteis vosotros por mí y poder transmitirlo para que siga esta cadena. Y estamos en el mejor entorno para hacerlo porque hay muy pocas instituciones como la Fundación Jiménez Díaz que realmente permitan que alguien pueda compaginar bien la asistencia con la investigación. De hecho, como sabes, mi regreso después de haber estado tanto tiempo fuera y demás no fue fácil. Tú jugaste una posición fundamental, Juan Antonio Álvaro de la Parra también fue fundamental, José Ángel Cabrera y muchos otros, pero realmente es que había muy pocos entornos donde realmente tuvieran claro que esta figura es clave y que te pusieran todas las facilidades para hacerlo. Sí, yo creo que la Fundación Jiménez Díaz tiene las personas que dirigen la Fundación Jiménez Díaz, que la han dirigido en el pasado, que la dirigen ahora y espero que la dirijan en el futuro, tienen la visión, una visión muy rompedora, pero también muy pragmática de qué es lo que hay que hacer para construir la mejor salud para todos. Y cuando identifican esos elementos son capaces de ponerlos en marcha, porque las personas no solamente están comprometidas y son capaces de ver esas posibilidades, sino que también son enormemente eficaces
a la hora de poner en marcha esos mecanismos. Tenemos unos elementos que nos permiten tener muchísima flexibilidad a la hora de elegir los modelos que nos pueden favorecer esa evolución hacia una combinación de investigación y clínica. No todas las instituciones disponen de esos modelos, nosotros sí. Es verdad que nos hemos ido dotando de esas posibilidades desde el punto de vista regulatorio, jurídico, organizativo, pero eso ha sido fundamental, porque a veces hay instituciones que desearían dirigirse hacia esa meta, transitar ese camino y no pueden hacerlo porque no tienen esos elementos. Aquí tú has mencionado a Juan Antonio Álvaro de la Parra, creo que ha sido una figura clave. Ha habido otras personas que también han sido muy importantes para que esto se pudiera desarrollar. Yo creo que el tener la mente puesta en la investigación, la docencia y la clínica y la asistencia ha sido fundamental, pero también en estos momentos la innovación de los elementos asistenciales para que todas las herramientas tecnológicas de las que disponemos puedan llegar a las personas y puedan facilitarnos la vida, la gestión, etcétera. Yo creo que eso ha sido fundamental. Así que sí que creo que esta institución tiene unas características distintivas respecto de otras, y es que son capaces de identificar los problemas y las soluciones, y una vez identificada la solución son capaces de poner en marcha todos los elementos necesarios para llegar a esa meta. Y no todas las instituciones tienen esa capacidad. También creo que es muy importante el compromiso. Hablábamos antes de lo que es ser Conchito. Bueno, el compromiso con la Fundación Jiménez Díaz y con la Clínica de la Concepción. Ser Conchito es vincularte a lo que desde fuera llaman la Concha. La Concha es la Fundación Jiménez Díaz. Entonces, por eso nos llaman conchitos y nosotros nos llamamos a nosotros mismos conchitos. Yo creo que los que trabajamos aquí, los que habéis trabajado y habéis vuelto, tenemos ese sentimiento de pertenencia. Es un sentimiento que a veces lo ven más los demás que nosotros mismos. Yo recuerdo las primeras auditorías para la acreditación del Instituto de Investigación Sanitaria, que vinieron aquí un equipo auditor de muchísimo nivel, y fue una de las cosas primeras que me dijeron al final, en las conclusiones de la auditoría. Dice, el sentimiento de pertenencia es algo que se palpa a todos los niveles, en todos los estamentos. Todo el mundo es consciente de que pertenece a la Fundación Jiménez Díaz, de que es una entidad investigadora, no solamente asistencial y docente, y lo llevan a gala, lo tienen como un orgullo. Y yo creo que esa sensación de pertenencia, esa sensación de ser Conchito, es por el orgullo de pertenecer a una institución en la que el intentar lograr la meta de la excelencia y sobre todo el servicio a los demás es nuestra marca. Y a nosotros eso nos gusta y queremos formar parte de ello. Yo creo que para mí eso sería el ser Conchito. No sé qué es lo que te parece a ti, ser Conchito. Sí, para mí ser Conchito, como decía antes, es una forma de vida, es una forma de entender la medicina, la investigación y un poco este ecosistema que va contigo y que lo llevas siempre. No eres Conchito solamente cuando entras en un hospital y dejas de serlo cuando te vas, sino que eres Conchito siempre. Yo creo que desde Don Carlos, y volvemos a hablar de Don Carlos, ha sido muy importante también que las instituciones son grandes cuando las personas que las dirigen son grandes. Hemos hablado de personas que han sido y que son fundamentales. También estábamos hablando de un evento que tuvimos recientemente, La Sencillez, ¿no?, de Valentín Fuster. Y también a mí otra de yo creo de las características de ser Conchito es gente que, siendo muy grande, tú eres muy grande y qué sencilla, qué persona más sencilla eres, puede dar un ejemplo muy claro. Estamos hablando contigo, que eres Premio Nacional de Investigación, es algo que muy pocas personas pueden llegar a conseguirlo, y tu humildad, tu sencillez, tu seguir ayudando, siempre poniendo una institución antes que la persona, yo creo que eso es único, que eso sí que yo creo que es una seña, ¿no?, de lo que es ser Conchito, que ha habido personas aquí grandísimas, seguirá habiéndolas, pero esa sencillez yo creo que es fundamental. Tú has señalado un aspecto también que es muy importante, que es la sensación de pertenecer a un grupo y la labor de equipo. Lo hemos comentado muchas veces, el pertenecer a un equipo creo que te hace crecer. La frase a hombros de gigantes. Si tú tienes un equipo donde todas las personas que pertenecen a ese equipo tienen algún rasgo excepcional, y yo creo que siempre procuramos que las personas que nos rodean sean excepcionales
en casi todo, desde luego en algo sin ningún género de dudas, eso te hace crecer porque tú te estás apoyando en personas que son mejores que tú. Entonces parece que eres algo y en realidad eres parte de un todo que tiene esa excelencia. Entonces la labor en equipo creo que es fundamental, el saber elegir a los compañeros de viaje, a los compañeros de profesión, el no dejarse amilanar porque vengan personas que son más grandes que tú, porque eso te va a hacer a ti más grande. También creo que es una marca de la casa y ha sido muy, muy importante en la trayectoria de la Fundación Jiménez Díaz. Yo creo que don Carlos se rodeó de colaboradores excepcionales que dejaron un legado también por sí mismos extraordinario y eso formó parte de su propia grandeza y de la obra que ha perdurado. En estos momentos a mí me parece que la Fundación Jiménez Díaz está también irrumpiendo en un mundo, como decía antes, muy tecnológico, donde todas estas nuevas herramientas que tenemos nos están haciendo la vida más fácil, pero al mismo tiempo no ha perdido el humanismo. Y no ha perdido esa visión de trabajar en equipo, sobre todo de pensar en la razón de ser de nuestro trabajo, que son los pacientes, que son las personas. Entonces yo creo que las personas, además de la ciencia y el conocimiento, son el otro elemento que hacen especial a esta casa, a la Fundación Jiménez Díaz, y que nos hace acordarnos constantemente de don Carlos, de todas sus enseñanzas, porque tener presente a los pacientes es fundamental, a las personas, no solo a los pacientes, a los pacientes, a sus familias, a quienes les rodean, a la sociedad. Creo que eso es muy importante. Lo que hablábamos el otro día, que comentábamos cuando que estuvimos hablando con Valentín, la importancia de poner las instituciones por delante de la persona individual. Esto yo creo que los conchitos en general lo llevamos muy a gala, y cada vez que, por ejemplo, tienes algún reconocimiento, algún proyecto muy grande, algún artículo, algún premio, como hablábamos antes, yo creo que siempre lo primero que nos sale de dentro es poder reconocer las instituciones gracias a las cuales lo podemos hacer. Y esto yo creo que es muy conchito. Hablábamos antes de tu Premio Nacional de Investigación y cuando yo he tenido también la suerte de recibir algunos premios, siempre lo más importante para mí es lo primero que quede claro que esto no es un premio que dan a una persona, es un premio que dan a una institución en grupo muy grande, que tenemos la suerte muchas veces de ser la cabeza visible, pero hay que reconocer el valor que tiene la institución y que gracias a este ecosistema hemos podido hacer cosas importantes. De todas maneras, el identificar personas notables no, sobresalientes, es muy importante, porque es el espejo en el que se miran las nuevas generaciones. Entonces, cada vez que tú has tenido la amabilidad de compartir alguno de tus logros, que enseguida me he enterado porque me mandas un WhatsApp, muchas gracias Borja, pues para mí es una sensación de orgullo infinito y también de agradecimiento por lo que significa de proyección hacia los demás. Creo que recoge en efecto esa sencillez de, por tu parte, agradecimiento a la institución, agradecimiento a tus colaboradores, pero sin duda proyecta hacia los demás una imagen de excelencia científica, de logro, que creo que también es muy importante. Necesitamos tener logros. Antes hablábamos, antes de que estuviéramos haciendo esta grabación, hablábamos de celebrar o no celebrar los éxitos. Y bueno, tú me comentabas que Valentín era partidario de verlos con mucha sobriedad y yo te decía que tenía una filosofía de vida que me hacía celebrar cada cosa buena que ocurría. Entonces yo tengo una alegría íntima y también pública que comparto con todos cuando hay un logro en la institución y particularmente cuando ese logro tiene nombre y apellidos, porque lo identifico con algo que ha conseguido esa persona y con algo que ha conseguido con mucho esfuerzo y que sirve de ejemplo para todos los demás. Así que yo sí que lo celebro mucho. El pertenecer a esta casa, el ser Conchita, no es solamente un orgullo, no es solamente la posibilidad de desarrollar intelectualmente una profesión, es también una historia de amor. Esta casa está vinculada con muchísimos momentos de mi vida muy especiales, muy felices y también muy tristes.
Así que yo ya no puedo separar esta casa cuando entro por la puerta y voy andando por los pasillos. Mi vivencia puramente intelectual, voy a ver cómo vamos avanzando en la medicina genómica, voy a ver cómo va a salir este paper, voy a ver cómo está el instituto en estos momentos, sino que a veces al entrar por la puerta tengo otra clase de sentimientos. Según en qué planta suba, me acuerdo de ciertas cosas. Entonces creo que las personas que llevamos mucho tiempo aquí tenemos una historia de una trayectoria profesional, pero también está íntimamente vinculado a sucesos de nuestra vida personal, de alegrías y de penas que tenemos estrechamente ligadas a la historia de la Fundación Jiménez Díaz. Y eso nos hace estar más cerca de nuestros pacientes, creo yo. Sí, yo creo que como dices tú, los momentos felices y los momentos complicados que hemos vivido aquí nos marcan mucho. El año 2005 y demás, cuando estaba en una situación tan complicada, yo justo estaba terminando y me acuerdo de sufrirlo con mucha angustia. Luego, afortunadamente, se recondujo y la situación es muchísimo mejor. Tengo momentos felices personales, bueno, aquí han nacido mis hijos, obviamente. Y luego otra cosa que siempre recuerdo y que se mantiene hoy en día es mucho la colaboración que hay entre diferentes áreas. En muchos hospitales los servicios son silos, ¿no?, donde trabajan, son muy buenos, pero aquí siempre ha habido muchísima colaboración. Y un ejemplo muy claro, que siempre siendo generoso y compartiendo al final acabas recibiendo mucho más de lo que das, es la colaboración y cómo hemos podido, por ejemplo, incorporarte a ti y a todo el equipo de genética médica dentro de los proyectos de investigación que hacemos con estas cohortes cardiovasculares tan grandes que tenemos, ¿no? El proyecto PESO, donde tú eres fundamental en temas de consejo genético, cómo poder manejar esta información que estamos obteniendo al secuenciar a todas estas personas aparentemente sanas. Y yo creo que eso también es muy Conchito, esta colaboración entre diferentes áreas que hace que en el conjunto seamos mucho más grandes y que te alegres mucho, no solamente de tus éxitos o de tu área concreta, sino de cualquier éxito de la institución. Esto es otra marca de clase, tienes toda la razón. A veces cuando paseo por los laboratorios del instituto, y sobre todo cuando tenemos algún visitante externo, es verdad que tenemos poco espacio. Y un comentario que me gusta hacer es que nosotros hacemos de la necesidad virtud. El hecho de que tengamos poco sitio nos obliga a tropezarnos literalmente por los pasillos y en los espacios con otros compañeros. Y como en general somos buena gente, gente abierta de espíritu y también de corazón, pues tendemos a colaborar. Y esto es una enorme suerte. La medicina y la ciencia del siglo XXI es imposible si no se hace en colaboración. Imposible. Tiene que ser multidisciplinar, tiene que tener distintos enfoques y siempre el escuchar el punto de vista de otra persona, incluso cuanto más alejado de tu campo, mejor, te va a iluminar sobre algunos aspectos en los cuales ni siquiera tú habías pensado. Entonces, no solamente porque en el desarrollo del proyecto es importante, sino incluso en el propio diseño de los proyectos científicos es fundamental el contar con la opinión de otros y el ser colaborador. Creo que este es un punto muy relevante de la actividad que se realiza, fundamentalmente la actividad investigadora, pero no solo, también la asistencial y, por supuesto, también la docente, que se realiza en esta casa. El ser capaces de colaborar y el ser conscientes de los otros grupos que están trabajando en los mismos espacios y ver cómo se puede colaborar. Una cosa que hacemos dentro del Instituto de Investigación Sanitaria son las jornadas anuales de cada área, de las 6 áreas del instituto, a las cuales invitamos a los demás grupos para que ahí se pueda debatir, se puedan tomar ideas, se pueda conocer avances que se realizan en campos muy concretos, pero de los cuales se pueden aprovechar otros ámbitos de la investigación. Y creo que eso es una de las características que tenemos. Yo me acuerdo que estamos aquí muy cerca del Café Marín. Me acuerdo que era donde nos juntábamos siempre. Antes teníamos jornadas más largas y demás, y me acuerdo que al terminar nos juntábamos tomando un café siempre con el doctor Marín, ¿no?, y con nuestros internistas y otras especialidades, y siempre al final el del día, bueno, yo creo que lo hacíamos una vez a la semana, se juntaban muchas personas de muchas especialidades y les preguntaba, realmente te contaban qué es lo que estaban haciendo, y era fascinante esa interacción que había, que hoy en día se mantiene. Sé que dices tú de esta marca de la casa, de esta colaboración, contar con la opinión de los demás es muy importante, y que tener un punto de vista que a lo mejor tú jamás ni lo hubieras pensado
y que en el fondo estás enriqueciendo muchísimo los proyectos y todas las organizaciones que hacemos. Sí. En el ámbito también de la formación, por ejemplo, de jóvenes investigadores, ese es un entorno en el que también es muy enriquecedor para nosotros el escuchar a la gente más joven, porque a menudo, precisamente porque no tienen los prejuicios que tenemos la gente más mayor, pues te desvelan aspectos de la investigación que no se te habían ocurrido. Yo creo que el ser muy abierto de mente, el colaborar, el tener este carácter multidisciplinar también es una de las marcas de la Fundación Jiménez Díaz y de la que estamos orgullosos, sin lugar a dudas. ¿Y cómo ves tú el futuro de la investigación cardiovascular? Te hago una pregunta muy rompedora, pero me encantaría que la compartieras conmigo y sobre todo con quienes nos puedan escuchar o ver. Yo, la visión particular que tengo está obviamente muy influida por todas las personas con las que he trabajado y que me habéis formado, en particular, bueno, como sabes, con Valentín, y estoy haciendo una transición en la investigación que creo que es orientado un poco a cómo va a ser la investigación del futuro. Siempre cuando hacemos la residencia estamos y compaginamos con la investigación muy enfocados en los problemas agudos de los pacientes, porque son los que ves y te quieres centrar en temas como el tratamiento del infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, etc. Pero luego también cuando vas ganando más experiencia te vas dando cuenta que realmente hay una paradoja que, pese a que tenemos cada día mejores tratamientos, mejores herramientas diagnósticas, dispositivos, etc., la prevalencia en este caso de enfermedad cardiovascular sigue aumentando. Entonces, esta paradoja que realmente nos ayuda a pensar que donde habría que poner gran parte de los esfuerzos sería en la prevención. Y entonces yo creo que el futuro de la investigación cardiovascular, sin dejar obviamente de lado el tratamiento de la enfermedad, es conocer muchísimo mejor la salud cardiovascular, cómo se puede preservar la salud cardiovascular y de esta manera prevenir el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Porque de esta manera, teniendo un impacto pequeñito, digamos, cuando las personas todavía están sanas, se puede evitar luego unas consecuencias que son enormes. Y entonces yo creo que gran parte del futuro de la investigación cardiovascular va a ser en aplicar todas las nuevas tecnologías que conocemos, la medicina genómica, toda la tecnología de imagen, diagnóstico precoz, medicina de precisión, sobre todo orientado a la prevención. Centrarnos en la gente cuanto antes mejor en la vida, incluso si puede ser en la adolescencia, que es donde pueden empezar estos factores de riesgo. Ahí es donde yo creo que va a estar el futuro de la investigación cardiovascular y donde, iba a decir, si tuviera que apostar, apostaría, no es que ya estamos apostando por ello y es algo que esperemos que pueda cambiar la sociedad. Sí, pues estoy muy de acuerdo contigo porque en mi ámbito también estamos muy centrados en los cribados, en los estudios de población general, precisamente porque ahí es donde es más fácil intervenir o al menos seleccionar grupos de riesgo para ser más proactivos en las terapias si fueran necesarias, en las medidas de estilos de vida, etc. Y me alegra escuchar que en otros ámbitos de la ciencia existe esa misma visión. Nosotros en el ámbito de la genómica, bueno, ha sido una verdadera revolución. Estamos ahora mismo con la resaca y con el beneficio de todo el conocimiento derivado del proyecto Genoma Humano. Y todavía no ha explotado y ya tenemos muchísimos beneficios, pero hay dos aspectos de mi actual actividad profesional que para mí son muy relevantes. Es algo que pone sobre la mesa de los pacientes a disposición la medicina genómica, como es el desarrollo de la cartera de servicios en genética, que parece algo banal, pero sin embargo es muy importante para todos los pacientes en estos momentos, que dispongan de herramientas diagnósticas. Y un proyecto que es bastante más ambicioso, que es el proyecto IMPACT de medicina personalizada de precisión del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Sanidad, que lo que intenta es aproximar a las enfermedades raras no diagnosticadas, también al cáncer y también herramientas farmacogenéticas, elementos instrumentales de la genómica que todavía no están siendo de uso en la práctica clínica y ver que eso es factible, que es posible. Y para mí ese es un proyecto muy ambicioso porque también va precisamente a impactar en la prevención, en las medidas de prevención. Yo creo que necesitamos llegar a la población general, necesitamos identificar los factores de riesgo, como bien dices, para tener una población más sana, porque tenemos ya una población más longeva,
tenemos una población que tiene más al alcance una sanidad muy avanzada. Sin embargo, no conseguimos derribar la amenaza de la muerte cardiovascular, de la cronicidad, del envejecimiento, y todo eso creo que no lo vamos a poder resolver si no lo abordamos con una perspectiva más amplia, más precoz y desde la prevención. Así que estoy completamente alineada con esa posición. Me alegra mucho ver que gente como tú, investigadores top de tu nivel, estáis implicados en eso ya, y me encanta que ese sea el camino por el que se va a discurrir la ciencia en los próximos años, porque eso es lo que debiera de ser. Y me gustaría también que un poco alguien que ha estado dentro, que ha estado fuera y que ha vuelto, me dijera cómo has visto tú el cambio o la evolución, particularmente de la parte no ya asistencial, sino de la parte investigadora de la Fundación Jiménez Díaz y del Instituto. Si has percibido algún cambio y qué cosas crees tú que habría que mejorar. Porque yo creo que no tenemos que ser autocomplacientes. La otra cosa que nos tiene que caracterizar como conchitos es ser capaces de ser autocríticos y de pensar siempre qué cosas tendríamos que mejorar. Así que tu consejo ahora público, para mí es extraordinariamente valioso. Bueno, yo creo que el Instituto de Investigación yo creo que es un ejemplo de cómo se ha ido, bueno, lo has gestionado tú, cómo se ha ido organizando la investigación dentro de la institución de una manera mucho más moderna, cómo dar mucho apoyo a los investigadores y promocionar que se pueda hacer una investigación de nivel dentro de un entorno hospitalario como es el nuestro. En el instituto cada vez tenemos muchos más proyectos europeos, que yo creo que es algo muy importante, y yo creo que las dificultades que tenemos no en el hospital, sino en el entorno general nacional, temas administrativos, que es muy complicado, temas de justificaciones, etcétera, que yo creo que limitan un poco la investigación a nivel general. Yo creo que nosotros estamos en una situación privilegiada para poder utilizar incluso la tecnología. Estamos muy metidos ahora en el hospital, la inteligencia artificial, para poder utilizar esta tecnología nueva para poder incluso mejorar todavía más la gestión que hacemos de la investigación. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en el futuro, bueno, muy próximo, es cómo vamos a gestionar todo este volumen de investigación que tenemos en el entorno que está tan regulado, y poder incorporar estas tecnologías de inteligencia artificial que nos van a ayudar muchísimo a una gestión sin necesidad de tener que ampliar necesariamente todo el volumen de personal que tenemos dedicado. Yo creo que eso es fundamental y espero que seamos pioneros, como hemos sido en casi todas las cosas, en incorporarlo para la gestión del Instituto de Investigación y de los proyectos de investigación que tenemos. Sí, te agradezco mucho esa observación. Creo que uno de los elementos fundamentales es que la gestión sea lo más eficiente posible. Debo decir que son extraordinariamente trabajadores y diligentes desde el área de gestión, porque cuentan con unos elementos limitados, ¿no?, de recursos humanos, etc. Es verdad que se está intentando la incorporación de la inteligencia artificial, particularmente, pues, por ejemplo, para la selección de candidatos a reclutar en ensayos clínicos, para ciertas cuestiones de pura gestión administrativa, etcétera. Es verdad que nos vamos a apoyar mucho en este tipo de elementos, o nos estamos apoyando ya, pero sin duda pues tenemos algunas limitaciones porque, como bien dices, la administración sobre todo de los recursos públicos, de la financiación pública, sea estatal, sea europea, sea autonómica, pues requiere que tengamos una capacidad de responsabilidad, de rendición de cuentas muy alta, y eso pues es muy exigente desde el punto de vista de la gestión administrativa. Así que sin duda vamos a tener que ser capaces de responder en ese aspecto. Yo no tengo miedo porque creo que las personas que están en ese aspecto, en esa parte del instituto, son capaces de responder y van a ser capaces todavía de hacer un esfuerzo adicional. También tenemos en este aspecto de la regulación o de los caminos que tenemos que transitar, tenemos que ser conscientes de que hay veces que querríamos ir a una grandísima velocidad, pero todo lo que tiene que ver con investigación humana pues tiene que cumplir una serie de reglas que por nuestra seguridad y por el beneficio de los pacientes tenemos que cumplir. Entonces es inevitable que no podemos correr todo lo que nos gustaría y a veces pues tenemos que sosegarnos y
cumplir las normas como deben de ser para obtener unos resultados que realmente sean fiables. Este es un aparente freno, pero sin duda es una garantía que tenemos para que aquello que hacemos lo hagamos en condiciones realmente de excelencia para las personas. Para mí, una de las cuestiones que más me preocupa es la identificación de las personas que van a ser los motores en el futuro de la ciencia. Creo que estamos teniendo una buena política de recambio de recursos humanos. Estamos intentando atraer talento, pero sin duda una de las apuestas que tendríamos que hacer es identificar particularmente a aquellas personas que están ahora mismo fuera y querrían venirse, en concreto desde los Estados Unidos, donde están teniendo algunas dificultades los investigadores que no son estadounidenses. Intentar identificar qué personas querrían venir a España y serían valiosas para nuestra institución. Creo que esto también es un aspecto muy relevante y que deberíamos de intentar poner también mucho énfasis en esto. Siempre las personas. Sí, yo creo que esto lo hemos hablado en varias ocasiones, recientemente también lo hablamos con Víctor y demás. Es muy pocos, o prácticamente ninguno, entornos hospitalarios puede ofrecer a un clínico investigador las posibilidades que tiene aquí en la Fundación Jiménez Díaz. De hecho, bueno, yo he trabajado en otros hospitales, también nacionales, y es que es absolutamente la visión y las posibilidades, como decíamos al principio, son únicas. Y muchas veces traerte un investigador nacional que está afuera, sobre todo cuando hacen clínica, hay veces que es complicado. Si te traes a algunos que todavía no conocen muy bien cómo es el entorno de la asistencia aquí en España y si entra en un hospital que no tiene mucha flexibilidad puede ser complicado, pero nosotros con esta posibilidad de compaginar la actividad clínica con la investigadora, yo creo que estamos en una situación privilegiada para poder atraer talento, el gran talento que tenemos nacional que está fuera, o incluso también talento internacional que se quiere incorporar con nosotros. Y yo creo que ahora es un buen momento que no tengo ninguna duda que vamos a aprovechar y vamos a poder apostar y poder traer talento fuera, que esté fuera. Idealmente, aunque yo creo que todo el espectro es importante, pero como decíamos, yo creo que el talento cuanto más joven lo traigamos mejor, sobre todo porque va a tener mucho más recorrido y mucho más efecto arrastre para todos los que estén a su alrededor. En la Fundación Jiménez Díaz, como yo creo que tú también has conocido por personas cercanas a ti, que se han acercado al instituto, a veces hemos atraído talento que, si se me permite la expresión, nos ha utilizado de trampolín para alcanzar otros niveles de la investigación, de la administración o incluso de fuera de la institución. Pero eso que algunas personas podrían ver como un defecto, como un error, yo lo veo como una gran ventaja, porque el paso por la institución de algunas personas que no han llegado a quedarse, pero que han estado durante una temporada, siempre ha sido beneficioso. Siempre van a ser altavoces de lo que hacemos aquí, van a atraer colaboraciones futuras y yo creo que es incluso esa situación un poco temporal que algunas personas han disfrutado y que yo estoy contenta de haber favorecido, creo que ha sido beneficioso no solamente para esas personas, sino también para la propia institución. Pero en realidad nosotros estamos buscando un talento que sea más permanente. Una cuestión que incluso para las personas que ya están dentro y tengan inquietudes de investigadoras y se estén dedicando a la clínica, yo creo que es interesante decirles que si tienen ideas, si tienen proyectos, que las puertas del director gerente, la directora médica, la directora del instituto, las puertas de nuestros despachos están siempre abiertas para nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico para escuchar ideas y escuchar propuestas. Creo que no todo el mundo que quiere hacer investigación la puede hacer, no ya porque no tenga el tiempo liberado, etcétera, sino a veces porque le falta la formación o los elementos adecuados para poder desarrollar la investigación. No todo el que puede hacer investigación la quiere hacer. Creo que hay que poder y querer para desarrollar la investigación, pero a veces uno puede y quiere, tiene capacidad, tiene formación, pero a lo mejor no tiene el entorno adecuado. El elemento que habría que añadir por parte de los gestores es el facilitar el que tenga el entorno adecuado para desarrollar la investigación. Por tanto, las personas que se vean en esa situación, yo creo que tienen que hacer ese planteamiento para que encontremos soluciones para que eso sea factible. Repito que no siempre es fácil.
A veces son personas que ya están en un momento de sus carreras profesionales ya de muchísima responsabilidad en la gestión de la clínica, y entonces el liberar de tiempo suficiente para poder desarrollar un proyecto investigador puede ser complejo, pero si la idea y el proyecto es atractivo y es interesante, siempre podemos encontrar maneras de que eso se pueda llevar a cabo, y creo que esa es nuestra obligación. Sin ninguna duda, yo creo que incluso hablabas antes de liberar tiempo para hacer investigación. Yo creo que eso en este centro no es ningún problema, pero lo que es importante es que se haga todo al máximo nivel. O sea, esto no es una cuestión de que, bueno, yo quiero liberarme un tiempo porque quiero hacer un poquito de investigación. No, lo que es muy importante aquí es que los médicos investigadores puedan tener un entorno, como dices tú, para poder hacer proyectos serios. Carmen, un tema que yo creo que es muy importante que hablemos un poquito. Tú eres jefa de servicio, has sido una mujer muy importante, eres en esta institución, pero muchas veces no es fácil, ¿no?, para las mujeres poder llegar. Estamos hablando aquí de compaginar la clínica con la investigación. En el caso de las mujeres es un poco más complicado. Carmen, un tema importante que yo creo que podemos discutir o hablar un poquito es el papel que tiene la mujer en esta dualidad, ¿no?, entre la asistencia, la investigación, compaginarlo con la vida. Tú eres jefa de servicio, de un servicio que es muy exitoso y eres una investigadora de altísimo nivel, pero me imagino que no ha sido fácil. Entonces, ¿cómo crees tú, cómo ves tú en el futuro, a corto plazo, en la institución y luego en general el papel de la mujer en esta dualidad clínico-investigadora? Es una pregunta muy interesante y desde luego yo no quería acabar esta grabación sin abordarlo. En estos momentos en la ciencia tenemos mucho talento femenino, porque la ciencia, particularmente en biomedicina y en medicina, tiene un componente femenino mayoritario. Por tanto, es imprescindible, por una cuestión mera de supervivencia de la ciencia y del valor y del talento, identificar ese talento allá donde esté. Si tenemos un grupo humano, sobre todo formado por mujeres en medicina y también en ciencia, tenemos que identificar ese talento y nos vamos a encontrar con muchas mujeres. La N femenina va a ser muy alta. Por tanto, no podemos obviar algunas circunstancias y algunas barreras que todavía tienen las mujeres en España y en todo el mundo. Esto no es una cuestión solamente española, que impiden que puedan llegar a los puestos de responsabilidad y a desarrollar su carrera con plenitud. Creo que una cuestión importante es, primero, visibilizarlo. Para mí no es ninguna dificultad. Cuando me dicen, es que en un comité son todo hombres, bueno, es que no hay mujeres. Y yo digo, ¿qué gafas de no ver se han puesto los que han elegido este comité? Yo creo que es fundamental quitarse las gafas de no ver y ponerse las gafas de ver e identificar el talento. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es aquellas mujeres que pueden y quieren dedicarse a la ciencia, ver qué otros obstáculos tienen. A veces es simplemente que están en un momento vital en el cual tienen que dedicar todos sus esfuerzos a la protección, al cuidado de su familia. En sentido amplio, no necesariamente los hijos, pueden ser los padres, puede ser alguna situación familiar que requiera su atención, porque todavía en nuestra sociedad los cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres. Entonces los mentores, los jefes, los responsables, los gestores tienen que identificar esas situaciones, tienen que identificar quiénes tienen talento, el talento femenino, y tienen que identificar qué tipo de dificultades tienen y ser capaces de desarrollar políticas en las instituciones, a veces políticas que son muy ad personam. A veces no tienes que tener una normativa general que sea un traje para todo el mundo, sino adaptarte a las circunstancias de las personas. Esto que digo para el talento femenino es aplicable al talento masculino, a todos los talentos, ¿no? Pero quiero decir que es fundamental que identifiquemos eso. A veces los plazos van en contra de esta identificación y de esta protección y promoción del talento femenino, porque uno de los momentos vitales en los cuales el desarrollo profesional es más alto es el tiempo que transcurre entre los 40 y los 50 años. Al menos esto es lo que ocurre en estos momentos. Sin embargo, a los 40 años todavía las mujeres están, algunas teniendo hijos y otras criando a sus hijos muy pequeños, algunas cuidando de sus padres ya mayores. Entonces, tal vez tendríamos que hacer algo antes de ese rango de edad y estar preparados para hacer algo un poco después, en torno a los 45 años, etc. No es algo que se improvise, hay que analizarlo caso a caso y hay que saber y conocer qué es lo que debemos hacer y ponerlo en marcha.
Yo tengo que decir que para mí ha habido cosas que no han sido fáciles, pero otras cosas que han sido muy fáciles, porque tuve la suerte de ser la primera directora científica de un instituto de investigación sanitaria acreditado en España, la primera mujer. Y yo no tuve ninguna dificultad porque aquí encontré una, iba a decir comprensión, una escucha activa por parte de los gestores que, bueno, me tomaron en consideración exactamente igual que si hubiera sido un hombre. Y simplemente tuvieron en cuenta pues, las cuestiones que yo podía ofertar a la institución, que yo creo que eso era el único valor que yo podía aportar, que tenía ganas y tenía voluntad de ayudar a poner en marcha un instituto. Entonces creo que si las personas somos capaces de escuchar a todos, a todas, pues seremos capaces de identificar dónde está el talento y ayudar a promocionarlo. Pero creo que esto hay que hacerlo sí o sí, porque si no nos encontraremos con una siguiente generación que será un desierto, o que tal vez tendremos que ir improvisando. Y eso no es de recibo. Tenemos que hacer los deberes y hacerlos ya. Pues yo creo que es un broche de oro esta conversación que hemos tenido y que acabo como empecé dándote las gracias por todo lo que has hecho por la institución, por la investigación dentro de la asistencia y en particular lo que has hecho porque yo pueda desarrollarme y pueda hacer una carrera científica aquí en la Fundación Jiménez Díaz compaginándolo con la asistencia. Pues muchas gracias, Borja, pero el agradecimiento es mío. A ti y a todas las personas que tú representas y a esta institución, este lugar en el que estamos ahora, que ha permitido que personas como tú hayan podido desarrollar con éxito su carrera profesional y, sobre todo, lo que has dicho a lo largo de la entrevista, planificar cosas que vayan a mejorar la vida de las personas, la salud de las personas, y que eso ha sido posible pues, gracias a la voluntad individual, pero también a la organización colectiva de una institución como la Fundación Jiménez Díaz. Así que gracias a ti y gracias a la Fundación Jiménez Díaz. Ser Conchita significa entrar todos los días por la puerta de la Plaza de Cristo Rey, recorrer el pasillo pensando lo que me espera en el día y pensar que voy a hacer algo bonito, interesante y que posiblemente sea útil para los demás, pero eso es lo que me reconforta y lo que me hace sentirme parte de esta institución. Ser Conchito para mí es una forma de vida, es la posibilidad de poder hacer algo que te apasiona, que es ayudar a los demás como médico, como investigador y saber que eres parte de un grupo muy importante que en conjunto pensamos que podemos hacer la sociedad mucho mejor. A mí me gustaría que quienes nos escuchen sepan que esta es una institución de mucha solera, que se creó antes de nuestra guerra civil, que en la actual ubicación está desde hace 70 años y que ha dedicado toda su trayectoria histórica a ser pionera en asistencia, docencia e investigación, que siempre está buscando el modo de mejorar los métodos, de identificar a las personas con más talento y sobre todo de ponerlo todo al servicio de la salud de las personas. Y a mí me gustaría que la gente supiera que la Fundación Jiménez Díaz no solamente es una institución con una historia enorme, sino también que tiene un potencial y una visión a futuro impresionante y que pone todos los grandes recursos que tiene para poder mirar al futuro, y yo creo que es un entorno único para poder compaginar la asistencia de altísimo nivel con la investigación. A una persona que viniera por primera vez a la Fundación Jiménez Díaz a trabajar aquí, le diría que se va a dar cuenta que está en un sitio especial, único, donde lo más importante es hacer las cosas con rigor, con cariño, con compromiso y sobre todo mirando a las personas, mirando a los pacientes para los cuales desarrollamos todo nuestro trabajo y también mirando a los compañeros, porque el trabajo en equipo que se desarrolla aquí es fundamental para hacerlo con éxito y con profesionalidad. A una persona que se incorpora a la Fundación Jiménez Díaz le diría concretamente que es una institución donde el límite donde se puede llegar se lo va a poner la persona, que se pueden hacer grandísimas cosas colaborando con la institución, hay que tener mucha pasión y hay que tener mucho compromiso, pero el límite se lo va a poner la persona. No tengo una sola palabra para definir la Fundación Jiménez Díaz, pero yo diría que excelencia y compromiso. Excelencia por lo que se hace,
por el rigor de lo que se hace y compromiso por la voluntad y el empeño con el que se hace. Yo si tuviera que definir una palabra lo que significa la Fundación Jiménez Díaz, diría que es pasión. Pasión por lo que se hace, pasión por ayudar a los demás y por tener una institución que siempre está al máximo nivel. El deseo es, para el futuro de la Fundación Jiménez Díaz, los próximos 90, 100, 200, es que siga siendo una institución que esté enfocada al desarrollo del conocimiento y a la mejora de la salud de las personas. Seguramente no se hará como lo hacemos hoy en día, con certeza no será así, pero que no pierda el foco de que lo importante es adquirir conocimiento, hacerlo con rigor y sobre todo que ese conocimiento sea de utilidad para las personas. Yo el deseo para los siguientes 90 años para la Fundación Jiménez Díaz es que siga teniendo la visión de futuro que ha tenido siempre estar pensando en qué es lo que va a ser necesario en los próximos 20 años y que sigamos siempre moviéndonos para adelante.